además de una humedad del 42%, se visualiza cielos así para la región metropolitana, al menos por los próximos 48 horas. Hoy por la tarde, también mañana jueves, con máxima que llegará a 20 grados en la región metropolitana. Nos vamos de inmediato para el norte del país, que es lo que está pasando en la región de Tarapacá. Hay 19 grados hasta ahora en Iquique, 27 camino a los 34 en Pique, la Pampa del Tamarugal. Nuestro saludo a los trabajadores del cobre de la división Gavi, ahí en la región de Tarapacá. ¿Qué pasa en la región de Antofagasta? Ahí la división norte tiene dos caras, podríamos decir, la costeña o la costera y la de la cordillera. 26 grados de máxima con 23 a esta hora en Calama, rachas de hasta 60 kilómetros por hora, cielos despejados durante toda esta semana. Lo mismo pasa para Antofagasta, con alguna nubosidad durante la mañana, pero que ahora se empina por los 18 grados, llegando a una máxima de 19. Ahí saludo a la división Chucky, también Radomiro Tomic, ministro Ales. ¿Qué pasa para la región de Valparaíso? Donde recordemos también hay dos divisiones, en Cordillera y Mar, la división Ventanas, ahí en la zona de Quintero, con 14 grados a esta hora, va para 15, cielos cubiertos durante toda la jornada, lo mismo para el día de mañana, mientras que en la división andina, en San Felipe de los Andes, a esta hora hay 20 grados, se visualiza lluvias para la jornada de jueves. En San Felipe de los Andes van a ir para 21 solamente. ¿Y qué pasa para la parte sur de lo que nos interesa a nosotros? La división Teniente, ahí en la región del Libertador, se señala que a esta hora hay 17 grados, máxima 18 en la región de O'Higgins, en las comunas de Rancagua, Machalirrengo, por ejemplo. Va a haber lluvias para el día jueves, la máxima es de 18 en esta jornada. Comenzamos de esta manera a revisar las informaciones más relevantes del mundo sindical, del mundo social, también de Chile y el mundo, las noticias acá en esta nueva edición de FTC Noticias. 1:05 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, yo les planteaba de esta información, esta nueva manifestación que se ha conocido en la región de Valparaíso, porque recordemos que los alumnos, los profesores y también los apoderados del colegio o el liceo Don Orione en la zona de Quintero han salido a manifestarse en esta ocasión. Todo esto en vista también de la reanudación de las clases, de los nuevos episodios de intoxicados, y ayer recordarán ustedes una imagen que quedó para la memoria, como distintos vecinos, algunos más agresivos que otros, algunos explicando luego lo que pasó con su rabia, con su ofuscación, con su frustración, impugnaron, increparon, le quitaron hasta su delantal de trabajo médico al secretario regional ministerial de salud de Valparaíso, que Francisco Álvarez, que recordemos había llegado hasta la zona y estaba explicando por qué se había levantado la alerta amarilla, por qué iba a funcionar la alerta sanitaria, y en definitiva recibió la rabia de la gente. Bueno, todo esto se sigue desarrollando en la zona de Quintero Puchuncaví, esta alerta sanitaria que sigue vigente y en alerta, también está compromiso voluntario de las empresas, recordemos, a poder frenar ciertas faenas, suspender ciertas labores y de esta manera contribuir a bajar los niveles de contaminación en la zona. Para muchos es una contaminación estructural, para otros también un tema ambiental que está traspasando al área política, porque recordemos que el gobierno anunció además que no se iba a suscribir un tratado internacional respecto de los delitos medioambientales, pero que sí se iba a avanzar en legislación interna. Para muchos es una contradicción que simplemente habla de las dos almas, las dos caras que tiene el gobierno, especialmente desde el punto de vista de sus relaciones con los empresarios. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera fue el candidato a la moneda que más inversión, más fondos recibió en su campaña a Palacio, y por lo mismo para muchos se da a entender que eso ahora se está cobrando por parte de las empresas. En definitiva, que el gobierno no sea tan tajante ni tan duro respecto de un eventual cierre de la zona o un cambio estratégico en la parte norte de la región costera de Valparaíso. Bueno, veremos qué pasa con aquello, pero las manifestaciones se siguen dando, siguen ocurriendo. También recordemos la posición de la FTC, de la Federación de Trabajadores del Cobre, de evitar cualquier anuncio, medida o señalización de responsabilidad a la división Ventanas. Se han hecho las inversiones millonarias respectivas, se deben hacer más evidentemente, pero se ha dialogado con la empresa y los sindicatos, y eso lo aseguramos nosotros acá desde la Federación de Trabajadores del Cobre. Están fiscalizando lo que ocurre en la división Ventanas, en la refinería y la fundición, y hasta ahora los trabajadores pueden decir con argumentos, con pruebas, con mediciones,
que la contaminación no proviene al menos de las faenas de Codelco. Así que hay que ver qué pasa también. Recordemos, la misma posición tienen los trabajadores de la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, con su terminal ahí Quintero, que ha sido impugnado además por la Superintendencia del Medio Ambiente, y además está las acusaciones, las denuncias, las puntualizaciones hacia la empresa privada, Oxiquim, Gasmar y otras que están en la zona. Son 17 empresas privadas por sobre 2 públicas que hay en todo ese polo industrial costero, y que evidentemente también han señalado que ellos no han generado los inconvenientes, pero para muchos, en definitiva, la suma de los factores, la suma de cada una de las faenas es la que genera esta situación de contaminación ya estructural, ambiental, zona de sacrificio en Quintero Puchuncaví. Seguiremos muy atentos a aquello y estaremos evidentemente entregando la posición de la Federación de Trabajadores del Cobre en esta nueva jornada, donde miramos a Quintero como la crisis ambiental que ha marcado este segundo trimestre del gobierno de Sebastián Piñera, camino a pensar en el último trimestre, o el tercer trimestre, perdón, del año, camino a pensar en el último trimestre, en vista de las eventuales soluciones a la denominada zona de sacrificio, que sigue con intoxicados, sigue con problemas de salud para las personas, sigue con la manifestación de la población exigiendo cambios radicales respecto de su relación con el polo industrial que surgió ahí hace ya más de 60 años. 1:09 PM. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Y claro, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ha estado en la palestra. Recordemos que ella llegó hace solamente menos de un mes a este cargo, proveniente del mundo privado, que dejó esas actividades para asumir esta cartera, que ha sido impugnada también por los negocios y relaciones comerciales de su marido, que además está en entredicho por las veces que ha ido a Quintero y para muchos no ha entregado ningún tipo de solución concreta a la gente. Pero hoy además se sesionó nuevamente el sistema ambiental, el sistema de evaluación ambiental. Recordemos que luego del servicio de evaluación ambiental existe una instancia que se denomina el Comité de Ministros, la denominada instancia política de la ley ambiental, donde se aprueban en definitiva o no los proyectos productivos presentados por privados. Y en esta jornada se ha dado luz verde de manera unánime por los ministros, que integra no solamente la ministra del Medio Ambiente, que encabeza esta instancia, sino que están los ministros de Hacienda, de Economía, también el ministro de Salud, la ministra de Vivienda, o el ministro de Vivienda en este caso, etcétera. Y la ministra de Energía, Susana Jiménez. Bueno, se ha autorizado de manera unánime el centro de distribución El Peñón, que es de propiedad de la transnacional del retail, del comercio detallista, Walmart, y que se va a edificar en San Bernardo. A juicio del Comité de Ministros, se ratificó la decisión del Comité de Evaluación Ambiental debido a que el proyecto cumple, según los ministros, con la legislación vigente. De esta manera, una iniciativa que es resistida por cierta parte de la ciudadanía ahí en San Bernardo asegura una inversión de 180 millones de dólares, algo así como 120 mil millones de pesos, con lo que aseguran los vecinos van a ser complicaciones evidentes para el tránsito por la cantidad de vehículos que van a circular en la zona. El comité determinó imponer nuevas medidas de mitigación, como instaurar restricciones a la circulación de camiones en el sector donde estará la planta, y además la prohibición de tránsito de camiones por el camino El Barrancón, una de las mayores preocupaciones de los vecinos del sector. Los vehículos de carga, además de la empresa, deberán contar con monitoreo GPS, es decir, con georreferenciación, como se denomina a este sistema. En definitiva, los satélites, cómo pueden determinar dónde van cada o cual de los vehículos, e información que deberá ser entregada mensualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y al municipio de San Bernardo. Todo esto para facilitar la fiscalización. Además, deberá ser publicada la información en la web de la empresa en internet. Se sumará que solo podrán circular 3 camiones por hora en el horario valle, esto es en el acceso sur del centro de distribución. La ministra insistió que el proyecto cumple con los procedimientos legales y que en el caso de los vecinos de San Bernardo, ellos pueden realizar una reclamación donde hay un plazo de 30 días para ir ante el segundo tribunal ambiental, el que tiene sede en Santiago. Ayer, recordemos, hacíamos esa diferencia. Las situaciones ambientales que ocurran en el norte, de Arica hasta Coquimbo, la ve el primer tribunal ambiental. Por ejemplo, lo sucedido con Dominga, ahí en Coquimbo. Lo que suceda entre Coquimbo y la Araucanía lo ve el segundo tribunal ambiental, con sede en Santiago. Entre ellos, por ejemplo, lo que ya habíamos informado hace un tiempo, lo sucedido con el proyecto del vertedero Santa Marta, lo que ha pasado con
Alto Maipo y otras situaciones ambientales que se han dado también, por ejemplo, con el manejo de áridos. Y hoy la ministra dice, bueno, si la gente tiene reclamos sobre este centro de distribución de Walmart, puede ir ante el segundo tribunal ambiental. ¿Y qué pasa con el tercer tribunal ambiental, el que tiene sede en Valdivia? Ese ve todo lo que sucede desde los ríos hasta Magallanes y la Antártica. Por ejemplo, lo que podría ser el eventual reclamo de los vecinos, la ciudadanía de Magallanes, por esta autorización del Servicio de Evaluación Ambiental de tronaduras en la mina Invierno en Isla Riesco, la mina de carbón ahí en la parte más austral de nuestro país. Así funciona la institucionalidad ambiental. Para muchos al debe aún, sí, pero hay, y esto es lo que se zanja y se define, y en este caso un comité de ministros, el comité de ministros de Sebastián Piñera, o del presidente Sebastián Piñera de su segundo mandato, ha determinado la autorización del centro de distribución El Peñón de Walmart en San Bernardo, pese a la oposición de los vecinos, los cuales según el gobierno también tienen la posibilidad y la facultad de recurrir a la justicia ambiental, en este caso al segundo tribunal ambiental con sede en Santiago. 1:14 p.m. FTC Noticias. Bueno, vamos a estar muy pendientes el próximo día lunes, a eso de las 10 de la mañana, la decisión final, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, y vamos a saber qué obliga en definitiva a este tribunal, el último instancia única de las Naciones Unidas respecto de la discusión o reclamación entre los estados. Bueno, esa reclamación, en definitiva, recordemos, es la de Evo Morales, que en un inicio dijo que había una obligación de negociar un acceso soberano al mar por parte de Chile. Se crearon, según Bolivia, y esa es la tesis jurídica que han planteado sus abogados internacionales en marzo pasado, unos denominados derechos expectaticios. Es decir, Chile dejó con el ánimo de negociar a Bolivia y le cortó la instancia. Eso podríamos decir, explicarlo en fácil. Bueno, Chile dice que no, que siempre ha habido la instancia y la decisión de negociar, pero que no se puede negociar acceso soberano porque eso va en contra de un tratado que es anterior a la Corte, que es el Tratado de 1904, que terminó con zanjar todas las controversias o temas pendientes de la Guerra del Pacífico, y que Bolivia además tiene acceso a puertos chilenos de manera absoluta y concluyentemente preferenciales respecto de muchos otros países y hasta otros privados chilenos, al puerto de Antofagasta, al puerto de Iquique, al puerto de Arica. Bueno, esto es lo que se va a zanjar, y hoy ya a esta hora Evo Morales está haciendo su alocución ante las Naciones Unidas, donde obviamente muchos dicen que va a hacer algún comentario sobre lo que ha ocurrido en esta demanda marítima, como se le ha denominado, la de Bolivia contra Chile. Y más temprano se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el portugués, para volver a enfatizar el mismo elemento. Pero ¿qué es lo que queda en definitiva? Queda comentarios en nuestro país de ex mandamases de la diplomacia chilena. Estamos hablando de los ex cancilleres José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz. ¿Qué dijo Insulza? Que le está quitando esta idea, esta previa que habían hecho tanto el canciller Roberto Ampuero como el agente chileno para esta demanda, el abogado Claudio Grossman, de que se debería fallar en derecho, y fallando en derecho ganaría Chile. Bueno, el ministro o exministro Insulza, hoy senador por Arica, ha dicho que algo puede darse para Bolivia y más de alguna concesión va a existir. Lo importante es que todos creemos que no va a haber ningún daño, ningún perjuicio, ningún riesgo para la soberanía nacional, y que el Tratado de 1904 saldrá incólume de todo esto y no va a haber un juicio distinto en esa materia, dijo Insulza. Otro senador, también por la instancia ariqueña, que es un líder empresarial, el UDI José Durana, ha dicho que hay confianza, tranquilidad en que no está en riesgo la soberanía, y que hemos solicitado al presidente que siga con más fuerza el plan Parinacota, las leyes de excepción para nuestra región, y por sobre todo el concepto de frontera viva, que va a permitir mejorar la relación económica de quien en su minuto también fue intendente de Piñera entre el 2011 y 2014. Pero además, otro ex canciller, estamos hablando de Heraldo Muñoz, ha también hecho un análisis un poquito más extendido, poniéndose en los zapatos de Evo Morales. Para Heraldo Muñoz, dijo que Evo Morales va a declararse vencedor cualquiera sea la resolución. Esto quiere decir que para el canciller o ex canciller Muñoz, hoy presidente del Partido por la Democracia, el PPD, Evo Morales ha creado un clima de confrontación que hace muy difícil pensar en una negociación de cualquier tipo. Pero de todas maneras, sobre el fallo va a encontrarle una manera de sentirse ganador
aseguró Heraldo Muñoz. Veremos qué pasa con aquello, mientras que en paralelo lo que está haciendo Evo Morales en Naciones Unidas, ya llegó esta mañana a eso de las 7 de la mañana hora chilena, una hora menos en Nueva York, el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del canciller Roberto Ampuero y también una delegación de empresarios y de parlamentarios, y ha tenido reuniones de alto nivel. Primero, Piñera llegó a Naciones Unidas y luego ya, por ejemplo, ya se ha reunido con el presidente, o el primer ministro, perdón, de Canadá, Justin Trudeau, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que además ha hecho noticia en el mundo porque en el día de ayer ella fue con su bebé, con su guagua de 3 meses, a la Asamblea General con su esposo, llamando la atención de muchas personas. Bueno, el presidente Piñera, después de esta reunión, se reunió con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong-kim, y además ahora lo ha hecho con el presidente del Consejo Europeo. Para muchos, esto da cuenta de una señal que quiere dar Chile de completas y normales relaciones con distintos organismos internacionales y líderes del orbe, mientras que Evo Morales insiste en su demanda marítima y lo que vaya a pasar en La Haya. Para otros es un error hacer esto, porque Piñera lo que debería hacer en definitiva es defender la posición chilena sobre la boliviana y estar homologando o haciendo reuniones del mismo nivel que Evo Morales. Veremos cuál de las dos estrategias tiene más frutos camino a lo sucedido durante estos 5 años de litigación y el fallo definitivo que se va a conocer a eso de las 10 de la mañana en Holanda, a las 3 de la tarde en nuestro país, que también tendremos detalles para la edición de FTC Noticias. 1 de la tarde, 19 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos a leer una información que tiene que ver con nuestros trabajadores, porque se ha aceptado por parte de los tribunales un denominado asma del panadero, y de esta manera se ha acogido una demanda por despido indirecto de estos trabajadores de la empresa Campolindo, la Industrial Campolindo S.A. Es una decisión de la 12ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha revocado lo que dictaminó en su minuto el juzgado de letras de Colina, que le había dado la razón a la empresa. Bueno, el autodespido de trabajadores demandantes, atendido porque se afectó gravemente su seguridad y salud por omisiones de la empresa y habiendo recibido cualquier incumplimiento de instrucciones de la autoridad respectiva, debe considerarse como justificada esta actitud de los trabajadores, dice el fallo, porque definitivamente está de acuerdo a el cuidado de su salud. Por lo mismo, la resolución dice que se acoge el despido indirecto de los demandantes y se da lugar a que la demanda en conjunto deducida con indemnizaciones por año de servicio y sustitutivas de aviso previo deben ser aceptadas. Todo esto porque 2 trabajadores, César Gabriel Arenas y Jorge Gallegos Medina, todos representantes legales de industria contra la industria Campolindo, han solicitado una serie de compensaciones, pero además se ha acreditado que ellos se autodespidieron producto de que haber trabajado tanto tiempo manipulando la harina y la harina de trigo para la elaboración del pan les provocó esta asma del panadero, y ellos sencillamente dejaron de trabajar porque ya sus condiciones de salud no les daban lo respectivo. No fueron cancelados en su minuto sus monumentos, y por lo mismo ahora la justicia es la que pone paños fríos y coloca esta demanda a favor de los trabajadores en lo que se conoce como el asma del panadero. Recordemos que también la justicia respecto de silicosis, que relaciona las enfermedades mineras u otro tipo de afectaciones, también ha dado la razón a los trabajadores por sobre las empresas. El problema es que, claro, muchas veces esa alegación, ese enojo, ese enfado, ese recurso legal de los trabajadores ha llegado y se ha demorado tanto que muchos de ellos han fallecido y sencillamente sus familias han recibido alguna compensación, pero nada paga la vida de un trabajador que tuvo que terminar su vida útil producto de una enfermedad laboral. Temas pendientes que vamos a seguir tratando aquí en la FTC Noticias, también en voz de nuestros dirigentes, porque la minería algo tiene que decir respecto de esta situación, los seguros de salud, los planes de ISAPRES, los planes preventivos, y cómo esto también afecta a la salud pública, porque cuando un trabajador sencillamente deja de ser productivo producto de una afectación laboral, un mal laboral, sencillamente los que pierden son todo el país, porque es el mismo equipo de salud pública que tiene que atenderlo, y muchas veces esa enfermedad no está contemplada en los presupuestos fiscales. Bueno, veremos qué pasa con aquello. Una señal de la justicia en favor de nuestros trabajadores panaderos. Se acoge una demanda en contra del Industrial Campolindo
por 2 trabajadores que se autodespidieron porque padecían el asma del panadero. 1:00 p.m, 23 minutos. FTC Noticias. Una información que no nos gusta, pero que hay que siempre darla, es parte de nuestro sistema informativo gracias a la Agencia 1. El cobre tuvo nuevamente una jornada con pérdidas y cerró este miércoles a la baja en la Bolsa de Metales de Londres. La principal exportación nacional se transó a $2.08 la libra, lo que representa una disminución de 0,31% con respecto al valor alcanzado este martes, han dicho los portales especializados. La incertidumbre de los inversionistas internacionales por los anuncios de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central del Gigante del Norte, y además el término de la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto del Central estadounidenses podrían generar que haya repercutido en el precio de esta materia prima o commodity. De todas maneras, el precio mensual se mantiene y veremos cómo termina la semana con las afectaciones que se puedan dar tanto de jueves y viernes en una semana que ha tenido de dulce y de gras para el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. 1:00 p.m, 24 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, una noticia lamentable que tenemos que comentar para los amantes del fútbol, para aquellos trabajadores del cobre que en su minuto lo vieron jugar, también que lo vieron dirigir, porque sencillamente nos ha dejado uno de los grandes, de los integrantes de esa selección chilena de 1962. Falleció Manuel Rodríguez Araneda, el mundialista del 62, ex técnico también, uno de los principales referentes de esa selección. Solamente quedan el Chita Cruz, Leonel Sánchez, Sergio Navarro. Muchos dicen que vamos a estar empezando a despedirlos en las próximas jornadas. Bueno, pero este miércoles se ha confirmado el fallecimiento a los 79, casi 80 años del exfutbolista, integrante del plantel que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962 realizado en nuestro país. Recordemos que el también llamado guerrillero, por su nombre, Manuel Rodríguez, se destacó en nuestro balompié como técnico de Cobresal, con el que alcanzó el título de la segunda división de 1983 y la Copa Chile de 1987, Copa Chile donde lució un delgado y prominente joven. Se llamaba Iván Luis Zamorano Zamora, que luego terminó jugando en España. Recordemos que en su época de futbolista, Rodríguez jugó en la Unión Española entre 1955 y 1972 y luego dirigió a Deportes Arica, Regional Atacama, Antofagasta, Coquimbo Unido, Iquique, Magallanes y obviamente a Cobresal y también en su minuto a la Unión Española. Para muchos lo recordarán, la imagen que queda en la memoria es la de ese aviso comercial del vino Clos de Pirque, donde se mencionaba ya el éxito en el Real Madrid de Zamorano, y quien escuchaba y se emocionaba por aquello era Manuel Rodríguez. Para muchos el descubridor Zamorano, para otros el mundialista del 62, para todos el guerrillero Manuel Rodríguez Araneda, que hoy se despidió del fútbol chileno porque lamentablemente partió a mejor vida, dicen muchos. Un caluroso y afectuoso abrazo a su familia, y desde los trabajadores del cobre de la división El Salvador también hacemos extensivo el saludo, porque Cobresal es parte también de la historia de esa división. Recordemos, una hermosa cancha que gracias a los trabajadores del cobre sigue vigente para el fútbol chileno ahí en la región de Atacama por la parte norte cordillera. 1:00 p.m, 26 minutos. Resumen en FTC Noticias. Nuevas manifestaciones en Quintero, esta vez son los estudiantes, los profesores y los apoderados del Liceo Don Oriones quienes se manifestaron en contra del levantamiento de la alerta amarilla. La ciudadanía sigue sin creer la efectividad de la alerta sanitaria tras funa ayer al Ceremi de Salud con algo de violencia por parte de los manifestantes. El gobierno defendió la decisión del Comité de Ministros de aprobar un centro de despacho y distribución de Walmart en San Bernardo. La ciudadanía en la zona sur de la capital se opone por lo que dice va a ser el alto tránsito y congestión que va a generar este nuevo polo productivo, que traería más de 180 mil millones de dólares, o 180 millones de dólares, perdón, 120 mil millones de pesos a la comunidad. En Naciones Unidas, Evo Morales está hablando a esta hora respecto de
su demanda marítima, mientras que ha tenido distintas reuniones y los ex cancilleres Muñoz e Insulza aseguran que Morales se va a declarar ganador, salga lo que salga de la Corte Internacional de Justicia. El presidente Piñera inició también su presencia en Naciones Unidas con citas de alto nivel con los primeros ministros de Canadá y Nueva Zelanda, también con integrantes del Banco Mundial y el Consejo Europeo. El ministro de Hacienda defendió el presupuesto 2019 que va a ser ingresado esta semana. Aseguró que va a tener un marco de responsabilidad y que se va a hacer cargo del gasto social que ya está anunciado por el segundo mandato de Piñera. Y falleció a los 79 años, casi 80, el ex mundialista de 1962 y también ex entrenador Manuel Rodríguez Araneda, entrenador de Cobresal, así que la división de El Salvador también está de luto por ese lugar. Será entregado en las próximas horas las informaciones sobre su velorio y funerales, pero pesar ahí en el fútbol chileno. 1:00 p.m, 28 minutos. El tiempo en FTC. Yo les decía que hay buen tiempo en gran parte del territorio nacional, por la parte norte, donde siempre saludamos a los trabajadores de Gavi. Ya hay 20 grados llegando a la máxima en la costa iquiqueña, mientras que en Pica, en la Pampa del Tamarugal, hay 31 grados, camino a los 34 que van a ser durante las horas de esta tarde. ¿Qué pasa en Antofagasta? Estamos ya en los 25 grados en Calama, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde, y llegamos a los 19 en Antofagasta con cielos absolutamente despejados. Un saludo a los trabajadores de Chucky, de Radomiro Tomic, de Ministro Ales. ¿Qué pasa por Valparaíso? Dos divisiones importantísimas de Codelco en el lugar. División Ventanas por la costa tiene hasta ahora 15 grados, cielos con nubosidad parcial, cubierto durante esta jornada y la de jueves. 21 grados ya se anuncian en San Felipe y en los Andes para la división andina, y con cielos nublados se visualizan lluvias para la precordillera de los Andes para la jornada de jueves. ¿Qué pasa para Rancagua y la división Teniente? Machalí tiene 18 grados a esta hora, cielos cubiertos, lluvias para mañana, cubierto toda la región del Libertador para todos nuestros queridos amigos de la división Teniente. Y en Santiago estamos con cielos cubiertos, 19 grados, 44% de humedad relativa en el ambiente. Esta es la situación meteorológica para la jornada. Se esperan 20 de máxima, cielos con nubosidad parcial, cubierta la capital durante miércoles y jueves, dice la dirección meteorológica. Nosotros dejamos hasta acá esta revisión de las noticias. Estaremos muy pendientes de lo que se está viviendo y desarrollando en Quintero, también lo que puedan ser las expresiones de las autoridades, las manifestaciones de la población, de la sociedad civil, y también la posición, como siempre hemos dicho, de la Federación de Trabajadores del Cobre, oponiéndose a cualquier medida que hable del cierre de la división Ventanas de Codelco. Si usted quiere revisar el detalle de esta posición de la Federación de Trabajadores del Cobre, recuerde www.ftc.cl. También en la www.ftc.cl, Radio FTC, con la mejor música online, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones, la mejor programación, que como siempre en el sonido nos coloca Cristian Quesada, dando cierre a esta edición. En la conducción y edición de noticias, María Antonio Guzmán, que es en compañía de Radio FTC, la mejor compañía online, también con las informaciones de la minería, del mundo social, del mundo sindical, las noticias de Chile y el mundo a través de FTC Noticias. Que tengan una gran jornada día miércoles y una mejor semana. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.